¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las imágenes que nadie ve? Esas frecuencias perdidas que flotan en el vacío del espectro electromagnético, esperando a que alguien o algo las sintonice. La realidad no es una superficie sólida, sino una transmisión delicada que puede perder la señal en cualquier momento. Nosotros vivimos en el canal principal, pero existen estáticas, ruidos y sombras que habitan en las frecuencias intermedias. Bienvenidos a una frecuencia que no debería existir. Bienvenidos a la sintonía del Canal Cero, donde la realidad se degrada hasta convertirse en ceniza. Mi obsesión siempre fue el pasado, o mejor dicho, los recipientes del pasado. Colecciono televisores antiguos, esas cajas de madera y cristal que parecen retener el eco de las voces que alguna vez proyectaron. Hay algo hipnótico en el zumbido de un tubo de rayos catódicos calentándose en la oscuridad. Es como el latido de un corazón eléctrico que se niega a morir, un sobreviviente de una era más analógica y tangible. Hace una semana, en un mercado de pulgas que parecía haber brotado de la nada tras una tormenta, encontré una joya. Era un viejo Philco de los años 70, con perillas de cromo desgastadas y una pantalla que parecía un ojo ciego y gris. El vendedor, un hombre cuya piel recordaba al papel pergamino, no me cobró casi nada por él. Solo me advirtió que esa televisión tenía memoria y que a veces recordaba cosas que nunca sucedieron en este mundo. Al llegar a mi departamento, la instalé en el rincón más oscuro de mi sala. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran antes de encenderla. Giré la perilla con un chasquido metálico que resonó en el silencio de la noche. La pantalla cobró vida con un estallido de estática blanca, un mar de hormigas plateadas devorándose entre sí en un caos infinito. Comencé a buscar señales, pasando del canal 2 al 13, pero solo encontraba el vacío. Sin embargo, al girar la perilla más allá de los límites físicos del selector, sentí una resistencia que se dio con un crujido seco. Llegué al canal 0. El ruido blanco se detuvo de golpe, siendo reemplazado por un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre fluyendo por mis oídos. La imagen que emergió no era estática, sino una toma fija y granulada de una cámara de seguridad. Reconocí el lugar de inmediato. Era el hospital civil que se encuentra a 3 calles de mi propia casa. Pero algo estaba terriblemente mal. Las paredes, que en nuestro mundo son blancas y asépticas, se veían cubiertas de una capa de moho grisáceo y manchas que parecían quemaduras químicas. El hospital se veía desolado, sumergido en una penumbra verdosa que recordaba al fondo de un pantano. No había luces fluorescentes, solo un brillo tenue que parecía emanar de las mismas grietas de las paredes. De repente, un movimiento en el fondo del pasillo capturó mi atención. Una camilla se desplazaba lentamente, pero no era empujada por nadie que pudiera ser llamado humano. Las figuras que la escoltaban vestían batas de médico, pero sus rostros eran lo que me heló el alma. No tenían piel, sino máscaras de porcelana blanca, perfectamente lisas, con cuencas negras donde deberían estar los ojos. Sus movimientos eran espasmódicos, mecánicos, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles y oxidados. Sobre la camilla no había un cuerpo, sino una masa de sombras densas que latía con un ritmo orgánico. La cámara de seguridad comenzó a girar, moviéndose con una lentitud deliberada, como si estuviera buscándome. El chirrido del metal oxidado de la cámara salió por los altavoces de la televisión, claro y estridente. El visor pasó por salas de espera, donde los asientos estaban rotos y cubiertos de un polvo que parecía ceniza humana. En las paredes, carteles de emergencia daban instrucciones en un idioma que no era humano, lleno de símbolos angulares y agresivos. Entonces, la perspectiva cambió. La pantalla mostró un plano desde el techo de una habitación que me resultaba aterradoramente familiar. Era mi sala de estar, pero era una versión de mi sala que pertenecía a ese lugar degradado, a ese 7 además que tanto tememos. Los muebles estaban podridos, las paredes chorreaban un líquido negro y espeso, y las ventanas daban a un vacío absoluto, sin estrellas ni luces de ciudad. En el centro de esa sala, frente a una televisión idéntica a la mía, estaba yo. O al menos, algo que vestía mi ropa y tenía mi complexión, pero cuya piel tenía el tono de la carne muerta. Mi versión de 7 además estaba de espaldas, mirando la pantalla con una rigidez absoluta. Podía ver el humo grisáceo que comenzaba a salir de su televisor.
envolviendo sus pies como una niebla hambrienta. De pronto, la figura en la pantalla comenzó a girar la cabeza hacia la cámara. El movimiento fue lento, permitiéndome ver cómo su cuello se estiraba de forma antinatural, rompiendo tendones y huesos con sonidos de ramas secas. Cuando su rostro quedó frente a la cámara, solté un grito que se ahogó en mi garganta. No tenía ojos. En su lugar, sus cuencas proyectaban el mismo ruido blanco y estático de la televisión. En ese preciso instante, el filco frente a mí comenzó a vibrar con una violencia incontrolable. Un olor a ozono y carne quemada inundó la habitación, asfixiándome. Una fumaza gris y densa empezó a filtrarse por las ranuras de la madera del televisor. No era humo normal. Se movía con inteligencia, arrastrándose por el suelo y apagando los colores de todo lo que tocaba. Donde la fumaza pasaba, el color desaparecía. Mi alfombra roja se volvió ceniza. Las paredes azules se tornaron de un gris enfermo y descascarado. Intenté desconectar el cable de la pared, pero mis manos atravesaron el plástico como si fuera una ilusión. Yo también estaba perdiendo mi consistencia. Mi realidad se estaba desvaneciendo frente a mis propios ojos. La voz del narrador de la televisión, una voz que sonaba como 1000 susurros superpuestos, llenó mi mente. «La transmisión ha terminado», dijo. «Es hora de que pases al otro lado de la señal». Miré mis manos y vi con horror que mis uñas se estaban volviendo negras y mis dedos se alargaban. El color de mi piel huía de mí, absorbido por el vórtice gris que emanaba del Canal 0. Afuera, el sonido de los autos y la ciudad desapareció, reemplazado por el viento eterno de 7 además. La realidad que conocía se había cerrado como una herida que nunca existió. Ahora estoy aquí, sentado frente a esta pantalla que nunca se apaga. Soy el vigilante de una frecuencia que nadie quiere sintonizar, esperando a que el próximo coleccionista gire la perilla. Si alguna vez encuentras un televisor antiguo que parece observarte, no lo enciendas. No busques el Canal 0, porque una vez que la estática te toca, dejas de ser una persona para convertirte en un recuerdo borroso. El gris lo consume todo al final. Y aquí, en la penumbra del Hospital de las Máscaras de Porcelana, el tiempo no avanza, solo se pudre. Buenas noches, si es que aún puedes ver la luz del sol, porque para mí, la transmisión nunca termina.